Vamos a continuar con este próximo tema. Este es un tema crucial, que es cómo direccionamos el aire comprimido. Nosotros estuvimos estudiando todo el tema de los actuadores, cómo generábamos el aire comprimido, pero el problema ahora es cómo comandamos esos actuadores. Si nosotros nos ponemos a pensar en un actuador de simple efecto, doble efecto, vamos a ver que más allá de que sea rotativo, sea lineal, tiene distintas necesidades. Así que lo primero que vamos a hacer es trabajar esquematizando esto, a ver cómo es nuestro problema. En primer lugar, vamos a colocar un pistón de simple efecto, ¿sí? Este es un simulador hecho por la gente de Festo, bastante bueno, se usa realmente mucho. Este es un pistón de simple efecto, de tipo vástago retraído, ven que tiene un resorte, y vamos a comandarlo con una válvula. Esta es una válvula de tipo llamada 2.2, ¿sí? Una válvula que, si yo la activo, corta el paso del aire, como vemos acá, y si no, permite el pasaje de aire. Yo sé que todavía esto no hemos visto de simbología ni de circuitos, pero tengo un poquito de paciencia porque lo vamos a ver precisamente en esta clase, todo el tema de la explicación. Pero necesito que ustedes entiendan cuál es el problema y por qué necesito que haya distintos tipos de válvulas para obtener distintas soluciones a estos problemas. Así que, fíjense, esta es una válvula a la cual voy a alimentar con aire comprimido. Este simbolito, este triangulito es el símbolo de suministro, que significa que hay un pico, hay una cañería y yo conecto de esa cañería suministro de aire comprimido a 7 bar de presión. Y de acá coloco una manguera desde la válvula hasta el pistón de simple efecto, pero de vástago retraído. Vamos a darle un movimiento, lo vamos a mover, por ejemplo, con un pulsador, y del otro lado va a haber un resorte. Cosa que, si yo aprieto este pulsador, va a pasar aire comprimido hacia el pistón. Y si suelto el pulsador, el resorte vuelve a la posición de cierre a la válvula. Fíjense qué es lo que ocurre. Vamos a hacer la animación de esto. Sí. Fíjense, yo aprieto acá el pulsador, cambia de estado, vemos que la válvula ahora permite el paso de aire comprimido hacia el cilindro y el pistón salió. Buenísimo, era lo que quería. Pero cuando yo suelto el pulsador y vuelve la válvula a la posición original, que era de cierre, todo esto me quedó lleno de aire comprimido. Y es peor, porque si quiero sacarlo, no puedo sacarlo porque esto está cerrado. Y de este lado solamente tengo aire comprimido. Entonces vemos que una válvula de este tipo no me sirve. ¿Qué voy a necesitar entonces? Voy a necesitar una válvula que tenga dos opciones. Una, enviar aire comprimido, y otra, que despresurice, es decir, que me permita sacar ese aire que envié, sacarlo nuevamente hacia la atmósfera, expulsarlo, deshacerme de la atmósfera. Entonces vamos a salir de la simulación, nos vamos a deshacer de esta válvula y vamos a colocar una válvula llamada de 3 vías. La colocamos acá. Esta válvula de 3 vías la conecto, aire comprimido. Entonces tengo suministro de aire comprimido hacia uno de los orificios de la válvula. Acá le voy a colocar un silenciador. Vamos a seleccionar acá un silenciador para que no haga ruido cuando escape el aire. Y esta válvula, ¿qué es lo que hace? En esta posición, tal como ustedes lo ven, la cámara trasera del pistón
está conectada a despresurización, está conectada al silenciador. O sea que todo el aire comprimido que pudiera haber en el pistón, la cámara del pistón, automáticamente la conecté a la atmósfera y a través de un silenciador para que no haga ruido cuando ese aire se escapa. Bueno, vamos a darle un mando a esto, digamos que va a ser también con un pulsador y un retroceso por resorte. Tengo el símbolo de pulsador, acá tengo el símbolo de resorte. Activamos la animación y vemos que en esta posición la válvula despresuriza al pistón y no deja que avance el aire comprimido. Lo voy a conmutar la válvula y ahora resulta que la válvula permite el pasaje de aire comprimido. Llega el aire comprimido al cilindro y el cilindro se extiende. Ahora, ¿qué pasa si yo suelto la válvula? Muy bien, corto la entrada de aire comprimido y el cilindro ahora queda conectado a la salida a la atmósfera. Entonces, si yo necesito mover o comandar un pistón de simple efecto, lo que voy a necesitar siempre es una válvula de este tipo que me permita alternar entre aire comprimido y despresurización. Bien. ¿Qué pasa entonces? Tenemos resuelto el problema del actuador de simple efecto. Vamos a eliminar esto. Sacamos esto de simulación. Eliminamos todo. Y vamos a armar en el caso de un pistón, pero de doble efecto. Vamos a necesitar suministro de aire comprimido. Vamos a colocar acá un pistón de doble efecto. Vamos a colocar entonces una válvula. La válvula que vamos a elegir, déjenme llegar hasta acá, es esta. ¿Cuál es mi problema acá? Mi problema es el siguiente. El pistón tiene dos cámaras, una cámara trasera y una cámara delantera. Si yo quiero que el pistón avance, lo que necesito es inyectar aire comprimido en la cámara trasera y despresurizar, es decir, conectar a la atmósfera la cámara delantera. Eso lo tengo que hacer simultáneamente. Son dos cosas que tengo que hacer: presurizar la trasera y despresurizar la delantera. Y si yo quiero retroceder este pistón, tengo que hacer exactamente al revés: presurizar la cámara delantera y despresurizar la trasera, también en forma simultánea. Para eso voy a necesitar una válvula un poco más compleja, una válvula que haga estas dos cosas, que me permita presurizar y despresurizar la otra cámara simultáneamente, y lo mismo en la otra posición. Esa válvula que se usa, la más fácil, la más sencilla de todas, pero no la más económica muchas veces, es la válvula que estamos viendo ahora. Se llama válvula 4.2. Ya la vamos a estudiar con tranquilidad. Le damos suministro de aire comprimido y tenemos que colocar acá en la salida que va a ser a la atmósfera un silenciador. ¿Cómo la vamos a comandar? Bueno, la vamos a comandar, por ejemplo, también con un pulsador o una palanca. Y la vamos a permitir que esto retroceda con un resorte. Bien, ahí tengo la válvula. Vamos a darle simulación a esto. Fíjense, lo que está en azul significa que esto tiene presión. Todo lo que está en azul significa que esta manguera, esta conexión, tiene presión de aire. Si está en cambio está en celeste, significa que está despresurizado, está conectado a la atmósfera. Observen qué es lo que ocurre acá. En esta posición el pistón está retraído, totalmente retraído. ¿Por qué? Porque le estoy enviando aire comprimido a la cámara delantera y estoy despresurizando la trasera.
¿Qué pasa si yo conmuto la válvula? Al conmutar la válvula, vemos que ahora le está entrando aire comprimido a la cámara trasera y se despresuriza simultáneamente la delantera, con lo cual el pistón logró avanzar y empujar lo que haya que realizar. Entonces, esta válvula es la que a mí me sirve para manejar cualquier tipo de actuador de doble efecto. Si yo vuelvo a conmutar la válvula a su posición distinta, es decir, suelto la palanca, el resorte la lleva a su posición inicial. ¿Podría haber puesto el resorte y la palanca del otro lado? Sí, por supuesto, y funcionan exactamente igual. A quitárselo, pongo el resorte de este lado, saco el resorte de acá y coloco una palanca. Y fíjense ustedes ahora que esto me quedó si nadie está operando la palanca, el pistón está extendido. El aire comprimido está yendo hacia la cámara trasera y la cámara delantera está despresurizada. Si yo conmuto la palanca, automáticamente el pistón reacciona retrocediendo. ¿Por qué? Porque el aire comprimido está yendo hacia la cámara delantera y se está despresurizando la trasera. Suelto la palanca y automáticamente vuelve el pistón a avanzar. ¿Por qué? Porque la válvula volvió a su posición original. Esta válvula se denomina válvula 4.2. Les anticipo algo. Muy habitualmente no se utilizan las válvulas de este tipo, sino una modificación, que es la válvula que parece más compleja, pero en realidad es más fácil de construir, que es la válvula 5.3. Se las muestro ahora, la vamos a estudiar después. Tiene dos vías, que son las de trabajo, 2 y 4, los números, estos números que aparecen acá en la simbología, se corresponden con los números que tiene cualquier válvula neumática que ustedes compren. Ustedes compran una válvula neumática y 2 y 4 son las conexiones que hay que colocarle a las mangueras que van al cilindro. 1 es la conexión de suministro de aire comprimido de la válvula. Y en este caso los números impares 3 y 5 son los que llevan la descarga a la atmósfera. En este caso, como hacemos siempre, colocamos un silenciador. La vamos a activar como hicimos recién, con una palanca, un retroceso por resorte. Y le damos simulación. Fíjense, ustedes pueden decir, ¿por qué ponen dos silenciadores? Bueno, porque vamos a ver, cuando las estudiemos estas válvulas, vamos a ver que la válvula construida de esta manera es más económica, le cuesta menos trabajo, tiene menor cantidad de componentes, menor cantidad de piezas la válvula, y eso la barata. Por eso esta válvula es muchísimo más utilizada que la que vimos recién. Pero no es que la otra no exista, la otra existe, se usa menos, se pide menos, se vende menos, y para el que recién empieza es más fácil entender esta válvula que les mostraba recién, que era la 4.2, que esta que es la 5.2. ¿Qué pasa entonces? Esta válvula, que yo la llamo 5.2, ya algunos de ustedes lo habrán intuido, tiene 1, 2, 3, 4, 5 conexiones y 2 posibles posiciones de acuerdo a cómo active la palanca. Fíjense ustedes, en este momento el suministro de aire está yendo hacia la cámara delantera, mientras que la cámara trasera está despresurizada, y se despresuriza a través de este silenciador conectado en la vía se le llama al orificio roscado, a la vía 5. Cuando yo conmuto la válvula, ahora el aire comprimido, en vez de salir por 2, sale por 4 y va hacia la cámara trasera. Mientras que la cámara trasera conectada al orificio 2, a la vía 2, se está despresurizando, pero a través del otro orificio, el orificio 3. O sea que la cámara trasera, cuando se despresuriza, lo hace a través de 5 y la delantera lo hace siempre a través de 3. Entonces, esta válvula, que en principio para el que recién está aprendiendo parece más compleja, en realidad
cuando ustedes la tienen en la mano y la desarman, se dan cuenta que tiene muy pocas piezas. Entonces, de esta manera logro exactamente lo mismo que lograba con la anterior. Este es nuestro problema que hemos resuelto para poder comandar actuadores. Lo que vamos a ver ahora a continuación es cómo son físicamente, realmente las válvulas que realizan esta tarea. Eso nos vamos a dedicar en los próximos minutos. ¿Sí? Bien, pasamos entonces a ver las válvulas. Veamos ahora cómo son los mandos de las válvulas. En la realidad, tenemos lo que se llama mando por pulsador. Es uno de los más sencillos. Simplemente se empuja. En este caso es una válvula un poquito más grande, se necesita más fuerza física para apretar, entonces el pulsador es más grande, que hace hay que apretarlo con la palma de la mano. Pero también hay válvulas más pequeñas y se utiliza un pulsador que podría parecer tranquilamente un pulsador industrial eléctrico. Otras veces se utiliza el mando por palanca, por cuestiones de conveniencia o porque la válvula es grande, cuesta más conmutar la válvula. Bueno, después está el mando por pedalín o por pedal. Como ustedes pueden ver, son más robustos porque van a ser operadas con el pie tiene mucho más fuerza que la mano y las configuraciones pueden ser distintas. Lo que sí ya estamos viendo es las conexiones acá abajo y la salida acá al escape a la atmósfera, que tiene ya su silenciador incorporado. Acá tenemos un pedalín más grande, con todas las conexiones en la parte posterior. Este ya está preparado para ser atornillado al piso. Ahora, si vamos a ser reales, tenemos los pedalines, pero también existe el concepto de pedal. Cuando se habla de pedal, muchas veces se refiere al pedal que puede ser operado con el taco y la punta del pie. ¿Qué significa eso? Que si yo oprimo la punta del pie, el pedal realiza una función, y si oprimo el taco, conmuto la válvula de otra manera. Es decir, tengo dos acciones en un mismo pedal. Por lo general, a este tipo de configuración se le llama pedal, y a estos, como los que estamos viendo, estuvimos viendo, son los que se denominan tipo pedalín. Esta no es la única forma de comandarlos, también existe el mando por tope embutido. O sea, tenemos la válvula, todo el cuerpo de la válvula, después ya vamos a ver cómo es internamente, las vamos a desarmar, se las voy a mostrar cortadas, pero lo que me interesa ahora es que entiendan cómo se los comanda. Y el tope es este, que ustedes ven acá, este pequeño vástago de bronce, que incluso está perforado. ¿Por qué? Porque por una cuestión de ahorrar el espacio, hacer una válvula más compacta, el escape a la atmósfera lo hacen a través de estos pequeños agujeros que están en el mismo tope. Es una costumbre bastante extendida en los fabricantes de válvulas. ¿Cómo es el mando por tope embutido? Bueno, está el tope y alguna parte de la máquina, una parte de un mecanismo de la máquina, baja y hace contacto con el tope. A veces no es una parte de la máquina, puede ser el producto que estamos elaborando. Por ejemplo, una caja que ya está llena de producto, botellas, paquetes, lo que sea, avanza y presiona el tope que está en la válvula. Por supuesto que la válvula tiene que estar montada en una forma resistente, bien montada, forma firme, para resistir el impacto o la activación de la caja. Lo que no podemos hacer es permitir que el objeto que va a conmutar la válvula descargue toda su fuerza en la válvula, o sea, que la válvula sea la que frene. Por lo general, si es una parte de la máquina, la parte de la máquina va a avanzar hasta cierto punto sin llegar a comprimir todo o golpear la válvula, y mucho menos el tope que está acá.
Es una de las cosas a tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, tuviera un paquete, algo de ese tipo, que una caja, algo que va a tocar, lo que se hace es enrazar o colocar acá una chapa. Vamos a cambiar un poquito opciones del puntero láser. Lo que se hace es colocar acá una chapa o una placa de manera tal de que el objeto que activa la válvula pueda comprimir el tope hasta cierto punto y el resto del impacto lo absorbe la placa, pero nunca lo tiene que absorber el vástago de la válvula. No va a durar la válvula, se rompe. Veamos otra forma, es transformar una válvula que utiliza el mecanismo de tope, cuya simbología la vemos acá, este es el mando por tope, pero utilizando un rodillo, o sea, algo desplaza, empuja el rodillo hacia abajo y el rodillo, el mecanismo del rodillo, se encarga de conmutar el tope. Eso lo hace el mismo fabricante para que opere de la siguiente manera. Fíjense, esta parte de la máquina avanza de izquierda a derecha y cuando va hacia la derecha baja el rodillo y el rodillo hace conmutar el tope. Y el tope obviamente la válvula. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Como muchas veces la válvula se monta y a veces hay que cambiarla porque se cambia de modelo, de fabricante o el fabricante cuando uno quiere reponer la válvula después de varios años de uso no encuentra exactamente el mismo modelo, bueno, siempre hay que adaptarlo y esa adaptación que ustedes ven acá en cuanto a la absorbe este pernito que como ustedes ven acá es regulable, me permite subir o bajar el rodillo para adaptarlo a la posición en que quedó la válvula contra el mecanismo que va de izquierda hacia la derecha. Esto lo tienen muchos de las válvulas que están en el mercado. Otro tipo es utilizar la misma válvula. Hasta ahora todo lo que hemos visto siempre es la misma válvula, ¿no? La misma forma. Lo que hace el fabricante es simple y sencillamente cambiarle o adaptarles distintos sistemas de conmutación o de mando de esa válvula. El sistema de tope escamoteable es un sistema en el cual hay un tope, se parece mucho al de rodillo, pero es un tope. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una pieza de la máquina va de izquierda hacia la derecha, vemos que hace tope acá con esta parte articulada de la válvula y la conmuta. Ven ustedes acá en línea punteada donde quedaría el tope. Pero cuando retrocede no vuelve a conmutar la válvula. ¿Eso qué significa? Significa que este tope bascula, se escamotea y no vuelve a conmutar la válvula. Solamente conmuta la válvula cuando el mecanismo va de izquierda hacia derecha, pero no cuando va de derecha hacia izquierda. Y acá vemos las regulaciones que tiene, donde ustedes pueden volver a ver el sistema de adaptación para que esto llegue más arriba o más abajo, adaptándolo entre la posición o absorbiendo la diferencia de posiciones entre la válvula y la pieza que se mueve de izquierda a derecha. Acá lo ven con más detalle cómo está armado el sistema con los tornillos. Esto no tiene acá la válvula, pero se muestra acá exactamente cómo es el mando por el sistema de escamoteo. Ahora, las válvulas tienen que, una vez que se libera el tope, tiene que volver el tope a su posición original. ¿Y eso cómo lo hace? Y se coloca, por lo general, un resorte del otro lado de la válvula. Es decir, si nosotros vemos la siguiente imagen, ustedes ven acá, la válvula es todo esto que está acá en este cuerpo que está acá en aluminio.
La parte de arriba es esto que varía el fabricante de acuerdo a las necesidades que tiene. Acá tiene, por ejemplo, un rodillo de tipo escamoteable que se lo desatornilla y le pone tope, se lo desatornilla y le pone una palanca, se lo desatornilla y le pone un pulsador. Esto varía. La válvula siempre sigue siendo la misma. Ahora, para que vuelva a su posición original, en este bloque que hay acá abajo, en este bloque se coloca un resorte. Si ustedes sacan los 2 o 4 tornillos que tiene este bloque, lo liberan, van a encontrarse con que hay un resorte que es el que reposiciona a la posición original que tiene que tener la válvula si nadie la está activando. Muy bien. Este sería un sistema de tipo escamoteable, como habíamos visto acá en estos. En este caso era por tope, pero muchas veces se utiliza el sistema de rodillo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si algo viene de derecha hacia izquierda, va a hacer contacto con el rodillo baja, mueve esta palanca y la válvula conmuta. Pero cuando esa parte de la máquina va de izquierda a derecha, el rodillo pivotea, baja, ven ustedes acá hay una muesca para que el eje del rodillo pueda meterse completamente, abatirse completamente, y no hay conmutación de la válvula, solamente se conmuta en un sentido y no en el otro. Acá lo vemos también en otro fabricante, otro modelo, y el resorte lo tiene ya metido dentro del mismo cuerpo, no es como lo veíamos recién. En este caso el fabricante optó por meter el resorte dentro del mismo cuerpo de la válvula. Veamos otro sistema. A veces yo no quiero operar directamente la válvula, o sea, no quiero utilizar un rodillo, una cosa mecánica, un dispositivo mecánico de contacto directo. Entonces se prefiere enviar por una manguera aire comprimido y conmutar la válvula, hacer que esa válvula se maneje, pero moviéndola por aire comprimido. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Se retira lo que hemos puesto, lo que habíamos visto hasta ahora, por ejemplo, este cuerpo o este otro que veamos acá. Saca este cuerpo negro que vemos acá, que sale junto con el rodillo, y lo reemplaza por otro cuerpo en el cual acá adentro hay un pequeño pistoncito. Este pistoncito está conectado acá con una conexión directa, un pasaje directo del aire comprimido que viene una manguera. Esa manguera envía la señal neumática para que la válvula se active, llega el aire comprimido acá, empuja este pistón y este pistón es el que se encarga de conmutar el cuerpo de la válvula, el mecanismo preciso de la válvula. ¿Cómo es el símbolo de este tipo de mando? Acá con un triangulito, muchas veces ahora en la nueva nomenclatura, porque van variando a lo largo de los años las normas de representación, siempre se van actualizando y van cambiando, ponen este triangulito pegado al cuadrado, no dejan esta línea puntida sino que el triangulito, pero de todas maneras cuando ustedes ven un triangulito blanco apuntando significa que esa válvula se va a conmutar a través de un sistema o por aire comprimido. Veamos algunos tipos de estos. En este caso, por ejemplo, se optó por utilizar un pistón más ancho, con mayor superficie, y acá se coloca un diafragma de goma, es decir, una membrana de goma. El aire comprimido viene y lo que hace es empujar la membrana y la membrana empuja este pistón que vemos nosotros acá. Ese es el mando que se tiene. Se utiliza cuando se trabajan con presiones muy bajas de pilotaje, o sea, el aire comprimido que va a mover el pilotaje tiene muy bajo valor, un bar y medio, no más que eso, por ahí hasta menos, y necesito conmutar la válvula. Normalmente, cuando se utiliza este tipo de pilotajes neumáticos, como vemos acá con pistoncitos chicos, ahí ya se está trabajando con presiones de 6 bar. Están en los estándares las válvulas, los pilotajes de válvula, el fabricante los garantiza hasta 4 bar.
presiones inferiores a 4 bar lo pueden llegar a conmutar la válvula, pero eso no me garantiza que realmente eso vaya a ocurrir. Entonces, de 4 bar en adelante, 4, 5, 6, 7, 8 bar, la va a conmutar. Menos de 4 no te lo garantiza. Bueno, cuando se necesitan presiones menores a esas, que yo les decía, menores a 4 bar, se puede utilizar este tipo de dispositivo. No es lo más común, no es el estándar, pero utilizar una membrana con un pistón expandido de manera tal que con pequeñas presiones yo pueda lograr hacer la conmutación de la válvula. Por supuesto que el símbolo sigue siendo el mismo, pilotaje neumático. Acá tenemos combinaciones ya de los dos. La combinación de los dos sistemas, uno que es un mando mecánico, o sea manual, donde yo aprieto un pulsador y a su vez estoy ayudado por aire comprimido. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo tengo este cuerpo que ustedes ven acá dibujado, es este cuerpito que vemos nosotros acá. Este cuerpo negro que está acá, que yo les decía se reemplaza, bueno, se saca este cuerpo que está acá y se reemplaza por un cuerpo como este. El pulsador está unido a la válvula, pero está ayudado con aire comprimido. ¿Por qué? Porque por ahí la válvula es grande, se necesita mucha fuerza manual para conmutarla, sobre todo cuando está con aire comprimido. Si la válvula está suelta, sin aire comprimido, quizás es más fácil conmutarla, pero cuando está con aire comprimido se necesita más fuerza. ¿Qué se hace entonces? Bueno, ustedes ven acá que el aire comprimido viene por lo que está pintado en rojo. Y lo que está pintado en azul, eso está en conexión hacia la atmósfera. En este momento, ustedes ven acá, esto que les estoy marcando es el pistoncito de pilotaje. El pistoncito que si recibe aire comprimido va a empujar y va a conmutar la válvula. ¿Qué es lo que ocurre acá? El aire comprimido está disponible. En este momento se encuentra bloqueado, no puede pasar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo oprimo el pulsador, comunico el aire comprimido que viene acá por la línea roja con esta cara del pistón. Esta cara que ustedes ven acá en el pistón, esa va a estar sometida a aire comprimido y ese aire comprimido va a empujar el pistón hacia la derecha. Cuando yo lo suelto, porque necesito que el pistón vuelva para atrás, tengo que permitir la conexión, como la ven ustedes ahora tal cual, con el escape a la atmósfera. De esa manera el pistón es libre de retroceder. Y va a retroceder, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, acá hay aire comprimido en todo momento. Este aire comprimido que está actuando sobre una pequeña área, hace una pequeña fuerza, pero lo suficiente como para volver este pistoncito. En vez de ponerle un resorte, le mando aire comprimido. Es una solución muy común en los diseños de válvulas. Entonces me ahorro el resorte y utilizo el mismo aire comprimido para volver el pistoncito para atrás. Entonces cuando yo aprieto, envío aire comprimido a la cara trasera del pistón y conmuto la válvula. Cuando lo suelto, despresurizo esta cámara, lo envío todo el aire comprimido que había y lo mando a la atmósfera y se cierra la entrada de aire a presión. Y de esa manera logro conmutar una válvula que tiene su buen tamaño, dificultosa de operar, quizás hubiera necesitado una palanca para operarla cómodamente, pero de esta manera me permite entonces operar una válvula de buen tamaño con un muy poco esfuerzo manual. Pasemos a la simbología. La simbología, ¿cómo está viendo acá? No está acá el tipo de válvula, que ya los vamos a ver, pero el tipo de mando me está diciendo que tiene un comando por pulsador y este triangulito neumático significa que tiene pilotaje neumático todo metido en un conjunto. ¿Qué significa? Que es un mando manual ayudado, asistido neumáticamente.
Eso es lo que significa este símbolo que vemos acá. Préstenle mucha atención a la simbología, porque una cosa que se necesita de una persona técnica es que sepa leer un plano. Cuando uno no conoce la simbología, no sabe leer la simbología o no sabe escribirla, podrá saber mucho de neumática, pero es analfabeto. Se dice que es analfabeto en neumática. ¿Por qué? Porque no la sabe leer, no la sabe escribir. Puede saber mucho de eso, pero no la sabe representar simbólicamente. Bueno, otras veces puede darse el mismo caso con un tope, nada más que acá se reemplazó el pulsador manual por una bolita o un tope. Entonces cualquier cosa que toque esta bolita va a producir la conmutación neumática de la válvula. En este caso, fíjense que el símbolo cambió el pulsador manual por un símbolo de un tope. Pasemos ahora a el mando electroneumático. El mando electroneumático es algo que vamos a ver mucho en electroneumática, pero lo vemos ahora porque ya que estamos viendo las formas de comandar una válvula, lo vamos a ver, no nos vamos a ir sin verlo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Necesito operar la válvula, conmutar la válvula, pero lo quiero hacer a través de una señal eléctrica, es decir, enviarle corriente a través de un par de cables y que la válvula conmute. ¿Cómo lo logro eso? Es relativamente sencillo. Yo tengo acá, lo que ustedes ven acá en este cuerpo que vemos acá, es una bobina. Esa bobina recibe corriente eléctrica. Por lo general, la corriente eléctrica que se envía es de 24 voltios. Puede ser de continua o puede ser de alterna. Se usa mucho la continua. ¿Por qué 24 voltios? Porque la corriente de 24 voltios es la que te garantiza que si una persona entra en contacto con esos 24 voltios, no va a morir electrocutada. Es el voltaje más alto que se puede utilizar para que una persona que a lo mejor tenga la mano mojada o se haya empapado en agua porque a lo mejor estaba lloviendo, una tormenta, lo que sea, entra en contacto con el circuito eléctrico de mando de las botoneras de una máquina, va a recibir una descarga, pero esa descarga no es capaz de detenerle el corazón. Por eso se utiliza 24 voltios. Muy bien, esos 24 voltios están acá entran acá a la bobina y, como todos sabemos, cuando la corriente circula por una bobina produce un campo magnético, es decir, se transforma esto en un electroimán. ¿Qué pasa entonces? Bueno, nosotros vemos acá que acá dentro de la bobina hay un tubito que está pintado acá en forma rayada, ¿sí? Lo han indicado acá con una forma rayada, y este tubito tiene acá un pequeño cuerpo de goma, una goma que produce el sellado. ¿Cómo es la función? Bueno, yo tengo la válvula acá, no se muestra, lo que se está moviendo, lo que se está mostrando acá es el cuerpo del pilotaje. Acá lo que vemos es, por un lado, el pistoncito que hay que mover. El aire comprimido viene, llega hasta acá y vemos que la salida de aire comprimido está obturada por este vástago o esta pieza que tiene acá un núcleo de goma. Entonces esto está apoyando y la goma obtura, cierra herméticamente la posibilidad de escape de aire comprimido. Pero si yo envío electricidad, corriente acá a la bobina se magnetiza. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Este vástago que está acá, que está construido en hierro, es atraído por la bobina y se eleva. Al elevarse esto, lo hace venciendo la fuerza de un resorte. Este resorte es el que le da la fuerza de cierre para mantener apretado, tapada la entrada de aire comprimido.
La fuerza magnética con la cual se atrae este vástago es suficiente como para vencer la fuerza del resorte, se abre y libera la entrada de aire a esta cámara. El aire que viene por acá, que aire comprimido que logró entrar acá, va directamente hacia esta cámara del pistón y empuja el pistón para conmutar la válvula principal, que es la válvula que quiero grande, que quiero mover. En cuanto yo corto la corriente de acá de la bobina, desaparece el campo magnético, desaparece el magnetismo, desaparece la imantación. Inmediatamente este vástago, por efecto de este pequeño resorte que está acá, vuelve a taponar la entrada de aire comprimido y al mismo tiempo queda toda esta parte, la cámara trasera del pistón de pilotaje, queda conectada a través de la atmósfera. ¿Cómo? A través del juego que hay entre el vástago y el tubo por el cual se desliza adentro de la bobina este vástago. El mismo juego que hay, es ese mismo juego que hay, ese espacio, se usa para fugar el aire. Es una cantidad muy pequeña de aire, son 2 centímetros cúbicos, nada. Pero con el huelgo que hay entre el vástago y la camisa, escapa y sale por acá, por este agujerito central que ven ustedes acá en la parte superior. ¿Cómo es la simbología de esta válvula, del mando de esta válvula? Bueno, vemos que hay un triangulito con un cuadrado. Eso significa que hay un pistoncito, hay una asistencia neumática para conmutar la válvula. Y acá, a continuación, vemos el símbolo de bobina eléctrica. Entonces, cuando ustedes ven esto y esto, significa que hay asistencia neumática comandada eléctricamente. Veamos los anteriores para comandar y ¿qué veíamos? Vemos un tope con asistencia neumática para conmutar. Si vemos la otra, vemos un pulsador con asistencia neumática para conmutar. Así es como las formas más habituales para conmutar las válvulas neumáticas. Bueno, hablemos ahora de la simbología normalizada de las válvulas. Esto necesita que nos detengamos un poquito en esto para entenderlo bien y que quede fijo ya para el resto de su vida. Cuando nosotros hablamos de la simbología normalizada de las válvulas, vamos a verlo de la siguiente manera. Las válvulas se van a manejar, o la simbología de las válvulas se va a manejar de la siguiente manera. Yo no voy a representar las válvulas de acuerdo a la forma que tienen. No me importa la forma que tienen. Lo que voy a representar en la simbología es lo que la válvula es capaz de hacer. Entonces, supongamos que yo tengo una válvula como esta. Esta es una válvula de gas como la que tienen cualquiera de ustedes en su casa. O puedo tener, por ejemplo, algo más parecido a lo que se utiliza en neumática, una válvula esférica. Vamos a ver este lado. Sí. Tengo una válvula esférica, yo lo giro y la esfera gira, abre y cierra. Tiene dos posiciones, completamente cerrada o cuando la palanca está alineada con la válvula, con la conexión, significa que está completamente abierta como la ven ustedes acá, ¿sí? Entonces abierta y así está cerrada. Puede ser tanto con la palanca hacia abajo como la palanca hacia arriba. En ambos casos, que la palanca esté perpendicular a la válvula significa que está cerrado el paso. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta válvula? Esta válvula tiene dos posibles conexiones, una rosca de este lado, otra rosca de este lado. O sea, tiene dos posibles conexiones, entrada y salida. Es indistinto si entra por acá y sale por acá, o si entra por acá y sale por acá. En este caso no hay ningún problema.
y tiene dos posibles posiciones, abierto y cerrado. ¿Cómo se ve eso? Bueno, en la práctica vamos a dibujarlo de esta manera. La válvula tiene dos posibles posiciones, entonces voy a dibujar dos cuadraditos, uno al lado del otro. Esta válvula tiene dos posibles, dos conexiones, una acá y otra del otro lado. Entonces vengo acá y dibujo una rayita a cada lado. Esto significa que es una conexión. En una de las posiciones yo voy a tener completamente bloqueado el paso de fluido, sea gas, sea aire. Entonces eso se simboliza de esta manera. En la otra posición permito el pasaje entre las dos vías roscadas que tengo, y eso lo simbolizo de esta manera. ¿Esta válvula cómo se denomina? Esta válvula se denomina 2, con una barra, 2, 2. Significa que tiene dos vías, una vía, que es esta, otra vía, que es esta, y por eso el nombre 2, el número 2 acá. Y segundo, esto es la cantidad de posiciones que puede tener la válvula. Dos posibles posiciones, abierta y cerrada. Es una válvula 2-2. Entonces, si uno mira, yo acá esta válvula está conformada por una esfera, es redonda, es cilíndrica. Ahí está. Y el símbolo cuando va en los planos neumáticos es este. Y el de esta válvula también, pero tiene forma cónica. Esto sí, es un cono, es un vástago cónico. También mantiene en la operación, si está la palanca alineada con la cañería, automáticamente significa que esto está permitiendo el paso. Si en cambio está perpendicular, tiene que estar cortado el pasaje de aire o de fluido. Así que acá tengo una válvula 2-2. Entonces, rebobinando, tenemos primer número, indica la cantidad de vías, la cantidad de conexiones posibles de la válvula, que hay en el cuerpo de la válvula. Y esta es la cantidad de posiciones que puede asumir la válvula en su operación. Dos vías, dos posiciones. Pero habíamos visto hace unos minutos atrás, cuando comenzamos la clase de hoy, que los pistones, yo tengo un pistón, así sea un pistón de simple efecto, vástago retraído, este es el resorte. Yo no podía utilizar acá una válvula 2-2, porque utilizar una válvula 2-2 no me permitía evacuar el aire comprimido. Entonces necesito una válvula que sea así, de 3 vías, 2 posiciones. Una de las vías, ¿sí?, es la vía de trabajo, es la que va a ir conectada al actuador, en este caso un pistón de simple efecto. Otra de las vías va a ser la de suministro. Recuerden que lo indicamos acá con un triangulito en blanco. Y la otra va a estar conectada al escape de la atmósfera. Una de las posibilidades es utilizar acá un silenciador. Pero también podíamos haber utilizado algo así, que significa que el escape es directo, no hay rosca acá siquiera para conectar el silenciador. Se utiliza esto mucho en válvulas muy pequeñas, donde el escape de aire es tan pequeño que realmente no molesta auditivamente. Y acá, en una de las posiciones, esta válvula, ¿qué hace? Cierra el pasaje de aire comprimido y está despresurizando.
En la otra posición de trabajo, voy a permitir el pasaje de aire comprimido hacia el actuador. Es decir, reescribiendo esto, tengo acá el actuador que recibe aire comprimido, por eso lo estoy dibujando extendido, y acá la válvula está trabajando así. Acá tengo el suministro de aire conectado así, y el escape a la atmósfera a través del silenciador está bloqueado. Entonces, esto es una válvula de ¿qué tipo? Y si yo la tengo que indicar numéricamente, tengo que darle un nombre, es una válvula que yo veo que tiene 1, 2, 3 vías, o sea que lleva un 3. ¿Cuántas posibles posiciones? 1 y 2. Es una válvula 3, 2. Bien. Ahora, vamos a incorporarle otras cosas. ¿Cómo sería el tema del mando? Si yo, por ejemplo, miro acá, en la válvula original que habíamos visto, la primera que vimos, la válvula 2.2, a palanca, ¿cómo se simboliza esto? Se simboliza así. Este es el símbolo de la válvula. Es una válvula 2.2 operada a palanca. Lo mismo esta, a pesar de que lo que tiene acá es un vástago que es de tipo cónico. Bueno, veamos entonces qué posibilidades tengo yo de indicar acá el comando de una de estas válvulas. Analicemos la simbología. Supongamos que tengo una válvula como esta. Esta es una válvula común y corriente para aire comprimido, se usa también para gas, para agua. Es una válvula a palanca que tiene dos posiciones. Cerrada, como ustedes saben, y si no se los digo yo, cuando la palanca está perpendicular a la válvula, a la cañería, significa que la válvula no permite el paso del fluido. Cuando la palanca está en la misma dirección que tiene la cañería y la válvula, significa que está habilitado. Eso lo podemos ver nosotros perfectamente acá. Esta es una válvula de tipo esférica. Cuando uno gira, la esfera taladrada gira y cierra totalmente el paso. Esta válvula, ¿cuántas conexiones tiene? Bueno, tiene una conexión, que es esta, roscada, y otra es esta. No se habla de salida, entrada o salida, porque es totalmente indistinto colocarla así como colocarla así. Funciona perfectamente. La única diferencia que va a hacer en el montaje es para qué lado me va a quedar la palanca, ¿no? Si yo la monto así o si la monto así cuando esté la válvula cerrada. Ahora bien, una válvula como esta, ¿cómo se representa? Y la voy a representar de la siguiente manera. La normalización, la norma me indica que la válvula debe ser representada así. Esta válvula tiene dos posibles posiciones. Abierta y cerrada. Entonces voy a dibujar acá dos cuadraditos, porque tiene dos posiciones. En una posición es abierta, lo indico con una flecha. Y la otra es una posición cerrada, lo indico de esta manera. ¿Cómo se llama esta válvula? Esta válvula se le identifica con dos números. Un primer número que indica la cantidad de vías
¿Cuántas vías tengo? Y acá tengo una vía y otra, dos. No cuento estas porque esta es la otra situación, es cómo es la vinculación entre esas dos mismas vías. O sea que tengo dos vías. Me paro en un cuadradito y cuento la cantidad de vías que tengo. Dos. ¿Cuántas posiciones tiene? Dos. Abierta y cerrada. Esta es una válvula 2-2. ¿Qué puedo agregar de esta válvula? Bueno, que como está comandada a palanca, le dibujo acá la palanca. Este es el símbolo de la válvula. Como ustedes ven, la forma en que está simbolizada la válvula no tiene nada que ver con la forma real física que tiene la válvula. De hecho, yo puedo agarrar esta válvula, que es una válvula normalizada, pero para gas domiciliario, como lo que tienen ustedes en su casa, y esta tiene un vástago cónico, no es esférica, es un vástago cónico. Funciona a palanca, tiene un cuarto de vuelta, posición abierta, posición cerrada. ¿Y cuál es el símbolo de esta válvula? Este mismo. Válvula 2-2, dos vías. Una vía, otra vía, dos posiciones, abierto, cerrado. Funcionamiento o operación a palanca. Muy bien. Tenemos entonces aclarado eso. Veamos el otro tipo de válvula. Otro tipo de válvula, por ejemplo, es la válvula que usamos para comandar un pistón de simple efecto. Vástago retraído, tiene un resorte y acá coloco el símbolo de la válvula. Habíamos visto que esta válvula necesitaba, o mejor dicho, para operar este pistón, necesito que una válvula me permita enviarle al pistón, por un lado, aire comprimido y en otras situaciones darle escape a la atmósfera. Por lo general, a través de un silenciador para no molestar con el ruido del escape rápido del aire comprimido. En una de esas posiciones hay vinculación entre el aire comprimido y la cámara trasera del pistón, mientras que el escape a la atmósfera está completamente bloqueado. ¿Qué hace la otra posición? La otra posición lo que hace es bloquear el suministro de aire comprimido. Esta vía que está acá es esta misma vía que está acá, nada más que ahora está bloqueada y lo que estoy permitiendo ahora es el pasaje de aire desde la cámara hacia el silenciador. Obviamente yo no dibujo las dos posibles posiciones. La otra posición sería haber hecho esto. ¿Cómo sería entonces esa representación? Bueno, vuelvo a dibujar acá el pistón. Lo voy a dibujar retraído y voy a dibujar la válvula de 3 vías, 2 posiciones, pero ahora en esta posición, con las condiciones indicadas en esta posición. Fíjense, esto, la cámara trasera está conectada a la atmósfera y acá tengo el suministro de aire bloqueado. En este caso lo tengo extendido, en este caso lo tengo retraído. Por supuesto que, como les decía, no se dibujan las dos, se dibuja en el plano, se dibuja un estado. ¿Cuál estado? El estado en el cual me voy a encontrar la máquina cuando está lista para arrancar. Por ejemplo, si la máquina normalmente, cuando yo la voy a arrancar, la voy a poner en funcionamiento, el pistón está retraído, entonces se dibuja de esta manera, con la conexión de la válvula en el estado correspondiente a la retracción, que es que el pistón esté retraído y la cámara esté despresurizada. Muy bien. Esta válvula puede ser operada de distintas maneras.
Una de ellas es utilizar una palanca, ya lo usamos. Pero vamos a dibujar, por ejemplo, que fuera tipo pulsador, una válvula pequeña tipo pulsador. Para conmutar esto, lo único que necesito es oprimirlo con el dedo de una mano. Pero para que esto vuelva a la posición, necesito acá un resorte. ¿Esto qué hace? Tengo entonces que mi válvula es una válvula de 3 vías. 1, 2, 3 vías. 2 posibles posiciones. Posición de presurización, que es esta. Posición de despresurización. 2 posibles. Pero acá una cosa más que es importante recalcar. Yo tengo acá un resorte. Este resorte le da un comportamiento muy particular, más allá de que yo acá tengo una palanca, un pulsador, lo que sea, un rodillo, cualquier cosa. El hecho de tener un resorte hace que la válvula, cuando vos la liberás, automáticamente asuma la posición de despresurización. Entonces, esto se llama válvula normalmente N cerrada, con una C. Normalmente cerrada significa que el ingreso de aire comprimido está cerrado. Normalmente cuando vos la comprás, la sacás del paquete, la válvula está cerrada. ¿Por qué? Porque la cierra el resorte. Solamente sale de este estado cuando vos activas acá en el pulsador o el rodillo o lo que sea que tenga. Si en cambio yo, por ejemplo, tuviera esta misma válvula con el resorte ubicado de este lado, y de este lado, no sé, tuviera una palanca, esta sería una válvula que se va a identificar como 3-2 normalmente abierta, NA con mando a palanca. Esta es la forma de nomenclar. Cuando uno va y pide una válvula, esta válvula se pide de esta manera: válvula 3-2 normal abierta a palanca. Te mostrarán distintos modelos, te van a preguntar qué tamaño para el caudal de aire que tengas que mover, pero esta es la manera de indicarla. Veamos qué pasa cuando estoy trabajando con un cilindro de doble efecto. Recordemos que el cilindro de doble efecto es un cilindro que puede hacer fuerza neumática tanto en el avance como en el retroceso. O sea que tiene 2 cámaras. Yo acá tengo el pistón retraído. Para comandar esta válvula dijimos que había 2 posibles válvulas para utilizar. Una es la válvula de 4 vías, 2 posiciones. Vamos a dibujarla. La válvula de 4 vías se dibuja de esta manera. La válvula de 4 vías es una válvula que tiene en una de las posiciones, vincula las vías de esta manera. Yo voy a tener una vía que vincula esta vía con esta y esta con esta, y una segunda posición donde voy a vincular esta vía con la otra y esta con esta. En este caso, como siempre, el suministro de aire está a la izquierda, el escape a la atmósfera a la derecha. ¿Cómo estoy viendo este pistón? Este pistón lo estoy viendo retraído. Si está retraído, ¿qué significa? Que acá hay aire comprimido que está empujando el pistón a retraerse y la cámara trasera tiene que estar despresurizada. Entonces, la cámara delantera, como ustedes ven, está conectada a suministro de aire y la trasera a despresurización. Si yo en cambio conectara o conmutara la válvula, vamos a terminar este dibujo antes de seguir al próximo. Supongamos que esta válvula funcionara a palanca. Yo acá le coloco un resorte, o sea que normalmente esta válvula va a asumir esta posición así. Pero si por ejemplo tuviera un pistón y normalmente cuando la máquina va a arrancar lo tiene que tener extendido,
La válvula la voy a representar así, con las conexiones en la posición de avance. Suministro de aire, escape a la atmósfera. Y en esta otra, la otra posibilidad que me da la posición. Y esta, por ejemplo, la puedo operar con pilotaje neumático, lo puedo indicar así o lo puedo indicar con un cuadradito. Esta válvula, cuando yo voy a operar la máquina, me voy a encontrar con el pistón extendido. Y la válvula, las conexiones con la válvula tienen que ser correspondientes a lo que estoy viendo acá en el pistón. Otra manera de comandar un pistón de doble efecto es la siguiente, utilizando una válvula 5.2, que yo les había dicho que la válvula 5.2 es una válvula que tiene la ventaja de ser más económica, más sencilla, tiene menor cantidad de partes y eso la abarata y la hace tan popular. Supongamos que el pistón está, vamos a hacerlo, dibujarlo retraído. Lo borramos esto. Entonces el vástago está retraído. Y la válvula que yo utilizo es una válvula de 5 vías, 5 vías y de 2 posiciones. ¿Cómo es esto? Va a tener acá una de las posiciones va a ser así, la otra así, y acá en este caso la otra posición tiene esta configuración. ¿Cómo es esto? Bueno, el pistón está retraído, el suministro de aire acá siempre es al medio y a cada lado tiene un escape a la atmósfera ocupado por un silenciador. En este caso el aire comprimido está yendo hacia la cámara delantera. ¿Por qué? Porque el pistón está retraído. Y la cámara trasera se encuentra conectada a la atmósfera. O sea, esta posición es la que hace el retroceso. Si, en cambio, esta posición va a ser la que produzca el avance. Para que no haya dudas, lo vuelvo a dibujar acá, pero en posición extendida. Si la válvula estuviera conmutada, tendría la válvula 5.2 y las conexiones serían estas: suministro de aire conectado a la cámara trasera, cámara delantera conectada a la atmósfera a través de un silenciador. El silenciador que estoy dibujando ahora no se está utilizando, está bloqueado. Entonces, la cámara trasera tiene su propio silenciador, la cámara delantera tiene su propio silenciador y la cámara trasera también tiene su propio silenciador. Uso 2 silenciadores, pero la válvula es mucho más económica. Así es como se representaría un pistón de doble efecto, que cuando la máquina va a arrancar lo encuentro extendido, y esta es la posición correspondiente de la válvula, tal como tiene que estar representada. Como les decía antes, así es como está operando ahora el pistón, pero la otra posibilidad es que las conexiones estén de acuerdo a esta otra situación. Esta es una válvula, como les decía, 5.2. Y si fuera con pilotaje neumático, la tendré indicada de esta manera.
Si esto fuera con pilotaje electroneumático, la vería dibujada así. Cuadradito acá, que significa asistencia neumática, y acá la bobina. Si yo activo esta bobina, produce el avance. Si yo activo con electricidad esta bobina, produce el retroceso del pistón. Así es como son las válvulas. Bueno, vamos a verlas ahora internamente. Ya tenemos en claro cómo es la nomenclatura, para que cuando las veamos sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer esa válvula que tengo en la mano, simplemente por ver la simbología que tiene esa válvula. Bien,